¿Sabía usted que Dios es Dios de vivos y no de muertos? Los muertos no pueden alabar a Dios, hermano. Solamente los vivos. Por eso que Cristo está en nosotros y vivemos, hermano. Y si estamos vivos, tenemos que alabar a Dios. Porque todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. ¿Estamos contentos, iglesia? Amén. Vamos a decirle, a pasar los niños a su clase, hermano, primeramente. Los niños con su maestra, ahí los pueden llevar al cuartito, ahí la hermana les va a estar enseñando, a ver. Los demás pueden sentarse, hermano. Nomás que acompañen a los niños ahí, para que la hermana se esté haciendo cargo, ella, la hermana, la maestra, amén, de los niños, para que así usted pueda gozar, se pueda escuchar la palabra a gusto, amén. Para que usted pueda estar atento, hermano, así, y gozarse la presencia. Y los niños allá se van a gozar también. Amén. Así es que todo en orden. Amén. Todo en orden. Y le vamos a pedir también a los jóvenes, creo que los jóvenes ya se fueron. Los jóvenes van a pasar a su clase también. Allí es en el pasillo, aquí enfrente, en la recepción, ahí va a estar la clase de los jóvenes. Así es que vayan los jóvenes ahí. Amén. Ahí también con los maestros de los jóvenes. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Ahí los jóvenes van a aprender, hermano, también algo y se van a gozar también. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a entrar, hermano, antes, sin que otra cosa suceda, que se desatiendan todos. Los jóvenes, la maestra de jóvenes, quiero que venga para acá. Se va para allá, háblele por favor. Venga para acá, hermano. Quiero decirle algo, hermano, que ¿cuántos han oído de las primicias del Señor? ¿Saben lo que son primicias? Amén. En el Antiguo Testamento hablaba de las primicias del fruto de la tierra, hermano. Amén. De los frutos, de los bienes, de todo lo que la gente cosechaba, lo primero que recibía se lo daba al Señor como primicia. Amén. Ahora nosotros, hermano, queremos hacer una primicia para Dios también. Y está aquí. Está aquí. ¿Qué era la primicia que Dios ha puesto en mi corazón, hermano? Es de que vamos a ofrecer un ayuno de 21 días como primicia este año. Es un ayuno congregacional. Un ayuno congregacional. Ahí está, no se vayan jóvenes todavía para que participen. Es un ayuno congregacional, iglesia, que nosotros nos unimos en un ayuno. Yo entrego un papel de esto. Usted pone su nombre, pone los días de la semana que usted puede participar en ese ayuno. Y pone también las peticiones. Amén. ¿Qué es? Porque acuérdense, hoy habló el Señor. En medio de la alabanza habló la profecía y dijo que muchos están pidiendo, tienen oraciones, tienen peticiones, pero que Dios ya las había contestado, que solamente se gozaran en Él. No sé cuántos escucharon, hermano, pero es el Señor hablando, hermano, por profecía. Amén. Hay que seguir orando por los jóvenes para que Dios los siga usando de esa manera. Amén. Entonces, Dios ha contestado peticiones ya, iglesia. Solamente hay que seguir adorando a Dios. Amén. Pero vamos a entregar un papel a cada uno de ustedes. Usted va a poner su nombre, va a poner: yo quiero ayunar el lunes, yo quiero ayunar el miércoles, este día ayuno yo. ¿Cuáles días usted va a escoger? Los que Dios ponga en su corazón. Amén. Otra cosa, ¿cómo es el ayuno, hermano? El ayuno, usted le va a orar a Dios y usted lo va a entregar a la hora que el Espíritu se lo ponga. ¿Sí? Puede ser a la 1 de la tarde, a las 2, a las 3, a las 6, a toda la noche, las 24 horas, los 21 días si quiere. Depende como el Espíritu le hable. Amén. Pero usted va a participar. Amén. Es una primicia, hermano. Es algo que usted le está ofreciendo al Señor. Amén. Espiritual. Es algo espiritual. Amén. Es algo espiritual. Que usted dice: yo le quiero ofrecer esto a Dios. Le quiero ofrecer los primeros 21 días de este año de mi vida a Dios. Amén. Aunque ya no son los primeros, ¿verdad? Pero vamos a empezar desde hoy. Quiero ofrecerle estos primeros días al Señor. Le quiero entregar estos ayunos. Amén. Y usted va a poner: ¿por qué? Por mi salud. Quiero pedir por mi salud, por la salud de mi esposo, por la salvación de mis hijos. Amén. Amén. Por la libertad de mi compañero, que quiero que sea libre. Amén. Entonces, esos son los ayunos. Ya quiero que pase el junior para que le den a los jóvenes y ellos ahí apunten. Ya les explicas tú a ellos también ahí de qué se trata. Ponen sus nombres y los días que ellos van a participar y ya pueden pasar a su clase. ¿Okay? Me los entregan después del servicio. Porque vamos a entregarlos ahí donde se levanta la ofrenda. Tengo aquí otro.
usted lo va a llenar y lo va a presentar ahí. No crea que yo quiero ver cuántos días usted va a ayunar. Lo que pasa es de que mire, yo oro y ayuno para que usted cumpla los ayunos. Amén. O sea, mi responsabilidad es de orar por todos esos ayunos que están ahí. ¿Me entienden? Para que Dios le dé la fuerza a usted para que usted los cumpla. Yo no me voy a fijar a ver quién ayunó más, quién ayunó menos. No, hermano, no se preocupe por eso. No, yo no quiero que usted lo ponga ahí porque quiero que se una, quiero que seamos unánimes, quiero que sea una sola promesa, ¿sí me entiende? Sí. Quiero que nos unamos, hermano. Es tiempo de unirnos como iglesia, en pedir, hermano. Amén. Ayuno y oración. Amén. Den un aplauso al Señor, porque Dios es bueno. Pero bueno, bendito sea el Señor. Eso es lo primero que teníamos, iglesia. Lo segundo que yo le quiero decir es que empezando desde el lunes a las 8 de la noche se abre la iglesia para la oración. 8, 9, 10, 11 y 12. 5 horas vamos a estar aquí esperando a ver quién quiere venir a orar. Usted puede venir de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12. Como usted se acomode. Amén. Así es que va a estar abierta la iglesia todos los lunes, empezando mañana, de 8 de la noche a 12 de la noche. Amén. Y el miércoles. Son 2 días que este año hemos dedicado a Dios de oración como iglesia. Yo sé que usted ora en su casa, pero yo quiero que vengamos a orar aquí juntos. Amén. El Señor quiere también que vengamos a orar juntos. Amén. Que nos unamos, hermano. Que haya unidad en la iglesia. Seamos una familia, iglesia. Son tiempos difíciles. Cristo viene pronto. Es cuando más tenemos que estar unidos y agarrados, hermanos, todos juntos. Aquí nadie es mayor que nadie. Aquí todos vamos a buscar a Dios. Amén. Entonces, esos son los anuncios para este año. El ayuno. Hermano Marco, venga por favor. Hermano Raúl, venga. Ayúdenme a pasar a repartir estos a cada uno de los hermanos. Y no sé si tengan una pluma, la hermana Elizabeth, si puede proveer de plumas o usted le presta. Dele uno primero a cada quien y le voy a dar un tiempo para que usted rellene ahí en lo que yo estoy aquí todavía. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así es que vaya, yo estoy anunciando cosas en lo que usted está llenando. Otra de las cosas que la hermana le va a estar dando la información de la página de Facebook que se abrió para la iglesia. Se abrió una página. Lo que hicimos ahorita para Dios está saliendo en vivo. Amén. Está saliendo en vivo. Gente está llamando para pedir petición. El viernes nos llamaron para pedir una petición. Entonces gente nos va a estar llamando para orar. Amén. Porque estamos en vivo. Por el Facebook. Y también muy pronto por el YouTube. Así es que lo que hagamos, tenemos que hacerlo, hermano, en orden, con un gran esfuerzo para Dios. Amén. Amén. Así es que den un fuerte aplauso al Señor en los que están preparando vayan preparándose, le doy tiempo, no se preocupen, te agarre su tiempo, aquí estamos. Las cosas de Dios no son a la carrera, hermano. Las cosas de Dios son como Dios así las ha dispuesto. No se preocupe por nada. Tiene que me da tiempo de tomar una agüita en lo que usted está ahí. Aleluya. Bendito sea Señor. Así, hermano, querido hermano, que visite la página de Facebook. Visítela, ahí van a estar todas las predicaciones. Vamos a dividir la página por diferentes secciones. Va a mirar la predicación de nuestro hermano Jorge, que predicó hoy en la mañana. Un mensaje bien precioso, un mensaje bien hermoso que el Señor lo usó. Y va a ver las predicaciones más adelante de nuestro hermano Milo, que va a estar enseñando escatología también ahí, teología, perdón. Entonces, poco a poco se va a ir ordenando para que la gente se vaya gozando. Amén. Y también los mensajes que prediquemos en la calle ahí los vamos a poner. O sea que todo lo que está ahí usted lo puede compartir con sus familiares también. ¿Con qué propósito lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con el propósito de predicar el Evangelio. Amén. A toda criatura. Ese es el propósito, hermano. Predicar el Evangelio. Que la gente pueda entender y aprender lo que Dios quiere, hermano. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Mire qué precioso el Señor, hermano, que le podamos dedicar una primicia para el Señor de ayuno. Hermano, eso es algo, hermano, verdaderamente es un privilegio como humano poder. ¿Qué le podemos dar a Dios, hermano? No le podemos dar nada.
¿Qué le podemos ofrecer? Nada. Pero podemos, hermano, ofrecer un esfuerzo, un sacrificio que nosotros queramos dedicarle nuestros primeros días de este año al Señor. En ayuno. Decirle, Señor, hoy me quiero privar, Señor. Hoy no quiero comer tantos tacos ni tantas hamburguesas. Hoy lo que voy a hacer es de que voy a orar, Señor. Y voy a ayunar para que tu nombre sea glorificado. Y va a ver, hermano, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Amén. Y todas las cosas son buenas para el Señor. Bendito sea el Señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo. 21 días lo vamos a anotar, acuérdese. Hoy yo lo voy a anotar. ¿Cuándo vamos a empezar este domingo? Y vamos a ver cuándo vamos a terminar. Va a ser enero 13 que empezamos. Del 20. Amén. Enero 13 del 20. Estamos empezando el ayuno. Contando 21 días, en lo que usted busca, yo le voy a decir cuándo vamos a terminar. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Tenemos otro salmista, hermano, ahí. Quiere alabar a Dios. Los niños alaban a Dios, hermano, en su propio lenguaje, pero alaban a Dios. Y va a tener buena garganta para alabar a Dios. Bendito sea el Señor, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y alabamos. Precioso Dios, va a ser. El día 2 de febrero terminamos los 21 días. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nos va a dar fuerzas, hermano, para poder agradar a Dios en este ayuno, para poder cumplir con los días que tengamos. Usted no se preocupe, no diga, yo no quiero participar, hermano, porque si no cumplo. No piense así, iglesia. Dios le va a dar la fuerza. Dios le va a dar la fuerza para que usted cumpla. Dios siempre está en esto, hermano, cuando se hacen las cosas para Dios. Y cuando es Dios el que pone, hermano, Dios nos ayuda porque Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Amén. Así no sé cuánto les falta terminar sus días. Ya los que terminaron pasen a depositarlo aquí. Bueno, le voy a cargar, hermano, que pase por ahí. Ya que usted vaya ahí por las bancas, hermano, y el que ya tenga que se lo dé, se lo va echando y me lo trae de regreso. Bendito sea el Señor. Te alabamos, Señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza, hermano? Amén. Aleluya. Nos gozamos en la alabanza, hermano. El pueblo que sabe alabar a Dios, hermano. Dice que lo primero que subía a la guerra era la alabanza, era Judá, hermano. Y luego después había los sacerdotes, los levitas, pero siempre subía la alabanza. Amén. Lo que prepara los corazones para la palabra es la alabanza. Amén. Dios es bueno. ¿Sabía usted que eso que le está dando al Señor es la mejor ofrenda que le puede dar a Dios? Es un ayuno. Es una bonita ofrenda para este año. Es una primicia, ¿no?, para Dios, de tu corazón. Bendito sea el Señor. En lo que los demás hermanos terminan, ya faltan poquitos. Quiero que vaya, vamos a entrar a la palabra, hermano. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías. Isaías capítulo 38. Se pone sobre sus pies. Isaías capítulo 38, versículo 1. Le voy a dar tiempo para que lo encuentre. Isaías 38, 1. Amén. Si usted es una de las personas que está enfermo y está tomando pastillas, si usted quiere ayunar, puede ayunar también. Tómese sus pastillas y cómase algo para que pueda tomarse sus pastillas y pueda participar del ayuno. Amén.
Porque hay gente que toma pastillas y dice, yo no puedo ayudar, hermano, porque tengo que comer algo para tomar una pastilla. Así ayune, Dios se lo va a contar. Amén. Porque Dios lo que mira es el corazón de cada quien. Amén. Así que Isaías capítulo 38, versículo 1. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Vamos a leerlo todos juntos, solamente un versículo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Vamos a leerlo otra vez. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, Padre, en esta noche, bendito sea su santo nombre, Señor. Alabamos y glorificamos su santo nombre, Padre. Le pidamos que sea usted, Padre, abriendo nuestro entendimiento para poder escuchar la voz de su Espíritu Santo, revelándonos su palabra, Señor. Y que sea usted depositando esa palabra revelada a nuestro corazón, Padre. Y que sea usted revelándola a su pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que usted quite todo argumento, Padre. Toda altivez, Señor, que se quiera levantar en contra de su palabra, Señor. Con la autoridad que usted nos da, Padre bendito, derribamos todo argumento, derribamos toda altivez que se levante en contra de su palabra. Lo derribamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaramos libertad, Padre, para sembrar en los corazones, Señor, su semilla, Padre. También derribamos toda ave de rapiña que quiera venir a estorbar, Señor, su palabra. Derribamos toda ave de rapiña, Señor, que se quiera levantar, todo mal pensamiento, todo espíritu inmundo que quiera levantarse, Señor, todo dardo del diablo, Padre, lo derribamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, y declaramos, Señor, libertad. Padre bendito, Padre santo de la gloria, que sea usted, Padre bendito, Señor, ayudándonos, Padre, para poder escuchar su voz, la voz de su Espíritu Santo hablándonos, Señor, y depositando esa palabra en nuestro corazón, Señor. Que por medio de esta palabra, Señor, aquel que vino cansado sea fortalecido, aquel que vino enfermo sea sanado, aquel que vino debilitado, Señor, sea fortalecido, Padre. Que por medio de su palabra cadenas sean rotas, Señor, y espíritus inmundos tienen que salir huyendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre bendito del cielo, derribe todo argumento, derribe toda altivez, derribe, Padre, todo espíritu de contienda, derribe todo espíritu que se quiera levantar, Señor. Oh, todo espíritu de división, todo espíritu inmundo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo mandamos fuera, Padre, fuera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos libertad, Padre, en este ambiente, Señor. Oh, que su Espíritu Santo, Señor, que su Espíritu Santo, Padre, nos pueda dar, Señor. Oh, bendito, esa iluminación, Señor, que necesitamos, Padre bendito, para escuchar, Señor, su palabra y su voz, Señor. Gracias, Señor. A usted le damos toda honra y a usted le damos toda gloria, porque usted se la merece, Padre. Nosotros reconocemos que no somos nada ni nadie, Padre bendito, sino que usted es el que hace todo, Padre. Y a usted le damos la gloria, Padre. Gracias, Señor. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor y se puede sentar, iglesia. Saludamos a los que nos miran por el Facebook y por el YouTube también. Sabemos que varias personas nos están viendo. Dios los bendiga. Y esta palabra también es para usted. Amén. Amén. Den un aplauso a la iglesia. Den un aplauso a Dios, Señor, que nos están viendo. Hermano, dice así la palabra: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Unas palabras tan fuertes, hermano, tan pesadas, óigame bien, que sacudieron a Ezequías, hermano. Cuando fue el profeta a soltar esta palabra, le dijo: mira, me dijo el Señor que te trajera una palabra. Ezequías estaba esperando la palabra y le dice: así dice el Señor, así dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dígame. ¿Sabe, hermano, que es tiempo nosotros como iglesia? Porque hay tres formas de ordenar. Hay que ordenar nuestra casa espiritual, hay que ordenar la casa de Dios y hay que ordenar nuestra casa. Amén. Amén. Donde vivimos. Sí.
Porque nosotros somos cristianos en la iglesia, somos cristianos en este templo y somos cristianos en nuestra casa. Aleluya. En las tres casas tenemos que tener un orden. Tenemos que ordenar. Este año 2020, iglesia, es tiempo de empezar a ordenar nuestra casa. Es el tiempo, hermano, de empezar a ordenar. Es el tiempo de empezar a buscar, hermano, dónde está el desorden. ¿Por qué? Porque el desorden trae muerte. El desorden trae muerte, iglesia, pueblo de Dios que me estás escuchando, el desorden trae muerte. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol puedes comer, pero del árbol del bien y el mal no comes, porque vas a morir. Era un orden. Dios había establecido un orden en el huerto. Amén. Ese era el orden de Dios, de que ellos podían comer de todo, pero menos de ese árbol. Cuando ellos se salieron del orden de Dios, cayeron en el desorden y vino la muerte a sus vidas. Amén. Cuando ellos, hermano, porque hay un orden de parte de Dios desde el cielo, hermano, hasta la tierra. Hay un orden establecido por Dios para que nosotros podamos vivir. ¿Qué pasó, hermano, cuando ellos comieron? Dice que vino el pecado y vino la muerte. Amén. Vino el pecado y vino la muerte. Oigan, todo desorden en nuestra vida nos va a causar muerte. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Corintios, capítulo 1, versículo 15, capítulo 15, versículo 40, si no me equivoco, ahorita lo vamos a ver, que Dios es un Dios de orden. Amén, amén. Entonces no podemos decir, iglesia, que somos una iglesia si somos una iglesia desordenada. No podemos decir que somos cristianos si somos cristianos desordenados, porque Dios es Dios de orden. Amén. Amén. No podemos decir, hermano, que nuestro hogar es un hogar cristiano si hay un desorden en nuestra casa. Amén. Si en nuestra casa hay un desorden, hay un problema espiritual. Si en la iglesia hay un desorden, hay un problema espiritual. Si en su vida hay un desorden, hay un problema espiritual. Denle un aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El desorden representa, óigame, el desorden representa la desobediencia, iglesia. La desobediencia. En todos nosotros se mira la desobediencia por medio del desorden. Amén. Eso testifica por nosotros que no estamos viviendo una vida en orden a Dios. Amén. Amén. Mire, ordena tu casa. Ezequías, hermano, era un rey. Ezequías había visto la gloria de Dios. Ezequías había peleado, hermano. Aunque todos los reyes, hermano, fueron hallados faltos, pero Ezequías tuvo una gran victoria en contra de Sennacherib. Recuerda que sitiaron la ciudad, hermano, y vinieron en contra de Ezequías. En el capítulo 36 empieza la historia de Ezequías. Capítulo 37 usted lo puede leer en su casa. Desde allí empieza, hermano, se levantó un rey en contra de Ezequías. Amén. Pero Ezequías, dentro de esa batalla, mira la gloria de Dios. Y mira cómo un ángel de Dios, hermano, mata a 800. ¿Cómo mata? Por aquí está. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000. O sea que Ezequías miró la gloria de Dios. Ezequías venía de mirar la gloria de Dios, como Jehová le había dado una gran victoria. Amén. Amén. Pero ¿qué había pasado con Ezequías? ¿Por qué después de esa gran victoria después vino el Señor ordena tu casa? ¿Por qué después de la gran victoria, hermano, viene el Señor y dice, ordena tu casa, porque morirás? Oiga, ¿sabe, hermano, que podemos descuidar nuestra casa aún estando en el templo de Dios? Podemos descuidar nuestra casa aún trabajando para Dios. Podemos descuidar nuestra casa aún haciendo la obra de Dios. Así le pasó a Ezequías, iglesia. Después de que él sirvió, hermano, como un gran rey para darle victoria a Israel, después vino el profeta y le dio una palabra. Porque la casa de Ezequías, estamos hablando de la casa civil, o sea, del reino de Ezequías, estaba desordenada, iglesia. O sea, ¿qué le voy a decir? Óigame bien. Óigame bien. Cuando no vivimos una vida ordenada, hermano,
entonces nosotros no tenemos una casa ordenada. Cuando hay una casa ordenada, hay una cabeza de hogar. Amén. Y hay, hermano, la cabeza, que es el varón. Amén. Todos decimos, bueno, yo soy el varón de mi casa. Muy bien, estás bajo el orden. Pero segundo dice que tienes que amar a tu esposa y respetar a tu esposa. Amén. Si tú no estás amando a tu esposa y respetando a tu esposa, estás desordenadamente. Amén. ¿Lo oyó o se lo repito? Amén. Se lo voy a repetir a lo del Facebook. Si usted no está amando a su esposa y respetando a su esposa, está viviendo desordenadamente. Amén. Es así de sencillo, iglesia. Amén, amén. Es así de fácil. Si nosotros como varones, como Ezequías, hermano, la casa que él tenía que arreglar era su casa, hermano. Él era un rey, tenía victorias, pero ¿cómo estaba su hogar? ¿Cómo estaba su familia? ¿Cómo estaba su esposa, sus hijos? ¿Cómo estaban? ¿Sabe, hermano? Que ahorita en estos tiempos, hermano, se miran tiempos donde viene la cabeza de hogar, hermano, caminando y dice que está bien ordenado, pero detrás viene su esposa, hermano. Y si su esposa hablara, es como si la pared hablara. ¿Cuántas cosas no dijera? Den un aplauso al Señor, iglesia. Den un aplauso al Señor. No se me ponga triste. Porque detrás de cada hombre de Dios hay una mujer de Dios. Amén. El hombre no puede existir sin la mujer que Dios le ha dado. Amén. Ese es el secreto, hermano, que muchos no han descubierto todavía. No han descubierto ese secreto. Amén. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ezequías está representando, hermano, la casa material de nosotros. Es lo que él está representando, porque le voy a presentar 3 casas hoy. Ezequías está representando a aquel hombre que logró ser rey, aquel hombre que tenía riquezas, aquel hombre que tenía un ejército, aquel hombre, hermano, que vencía ejércitos, aquel hombre que derrotaba al enemigo, aquel hombre que no le faltaba nada, pero su casa estaba desordenada. Tenía mucho el rey. Era un rey, tenía riquezas, tenía sustento, tenía lo que él necesitaba, tenía respaldo de su pueblo, pero su casa estaba desordenada. Por eso el profeta fue y le dijo: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué le pudo haber pasado a este rey? Lo que le pasó, hermano, que cayó en un desorden. Cayó en un desorden. Cuando caemos en un desorden, iglesia, cuando caemos en un desorden y no podemos nosotros orarle a Dios para que Él nos dé el orden perfecto de su voluntad, empezamos a descuidar varias cosas. Oigan, empezamos a descuidar varias cosas y eso nos trae el desorden. Amén. Cuando nosotros, hermanos, descuidamos varias cosas, entonces viene el desorden en nuestra vida y empezamos a descuidar varias áreas de nuestra vida. Varias áreas. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que viene aquel, hermano, y dice que el espíritu inmundo que sale del hombre, hablando de su casa, va y anda por lugares secos. Y cuando regresa, encuentra su casa como barrida, adornada, limpia. O sea, ¿qué quiere decir? Ordenada. ¿Quién lo ordenó? El Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Quién es el que ordena la casa? El Espíritu Santo. Por eso cuando el espíritu inmundo regresó, hermano, miró y dijo: wow, tremendo esta casa, barrida, no hay suciedad, mira la pared bien blanca, pintada. Oh, se quedó el espíritu inmundo viendo, pero dijo: no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Sí, Señor, aleluya. Dígame. Porque el Espíritu Santo le había ordenado la casa a este personaje del que está hablando la Biblia. Que le había ordenado, el Espíritu Santo entró
agarró, sacó todo, limpió, barrió, ordenó. Amén. Pero después este varón se descuidó. Se descuidó y se desordenó. Den un aplauso al Señor. Dios es bueno. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive? Y a su nombre. Bendito sea el Todopoderoso. Alabamos al Dios del cielo, el Dios Todopoderoso. Mire qué tremendo. En el libro de Ezequías vemos, hermano, cómo a Ezequías al rey le pasó eso, hermano, que le vinieron a decir que ordenara su casa. Este año 2020, hermano, nosotros como cristianos, como pueblo, como casa, hay que empezar a ver, hermano, nuestra casa cómo está. Hay que empezar a ver nuestra casa cómo está. Vaya a su casa, mírela y fíjese, hermano, si la pared todavía tiene su fundamento. Fíjese si todavía no se ha hecho un hueco para que se meta un animal por ahí. No sé, que se le metan los ratones, hermano. Vaya, hermano, y fíjese si la puerta todavía tiene candado. No sea que, hermano, que la puerta esté abierta y se está metiendo algo por ahí. Hay que ordenar nuestra casa. Hay que ir a ver nuestra casa cómo está. ¿Está nuestra casa fortificada? ¿Está nuestra casa fortalecida? ¿Está nuestra casa amurallada, iglesia? ¿O nos están entrando, hermano, cucarachas, y nos están entrando ratones, y nos están entrando de todo, hermano? Hay que ordenar, hay que agarrar la escoba, hermano, y empezar a echar eso todo eso para afuera. Hay que ordenar nuestra casa. Ezequías se le dijo, ve, ordena tu casa. Se le dio un tiempo. Amén. Nosotros, iglesia, tenemos un tiempo de gracia para ordenar nuestra casa. Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, tenemos para nosotros estar barriendo y barriendo y barriendo y barriendo. Amén. Y empezar a agarrar cemento, hermano, y echarle tapar los hoyos que están metiendo los ratones. Amén. Y empezar a ponerle chapa nueva a las puertas, hermano, para que no se abra la puerta y se meta algo. Hay que fortificar las puertas. De esa casa le estoy hablando yo. Amén. De esa casa le estoy hablando. ¿Por qué, iglesia? Porque la palabra es clara, bien. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Amén. Dios, hermano, desde el momento que usted, mire, cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Amén. Pero cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted volvió a vivir. Y usted fue bautizado y resucitó. Amén. Ahora usted como vivo que está. Usted está vivo. Amén. Usted está vivo. Entonces usted como vivo, iglesia. Por eso es que usted tiene un Dios. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Porque los muertos no pueden alabar a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a entrar a otra casa. El desorden mata, iglesia. El desorden mata. El desorden mata. Hay un orden, hay que ordenar nuestra casa espiritualmente, nuestra casa que es nuestro hogar y la casa de Dios. Aquí en el rey Ezequías le hablamos sobre la casa material, pero vamos a ir, hermano, a la casa que es la casa de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 14. Era 14:40, pues dije que yo me equivocaba. Dios es bueno. Vamos a leer varios versículos. Aquí nos está hablando del orden en la casa de Dios. Óigame bien. Pablo le estaba hablando a los corintios de un orden que él había dejado en las iglesias, pero los corintios habían salido de ese orden y estaba desordenada la casa de Dios. Entonces le habla así. Y quiero que empecemos a leer capítulo 14, versículo 26. Amén. ¿Lo tiene? Amén. 1 Corintios 14, 26. Amén. Miren lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Amén? Amén. Ok. ¿Por qué para edificación, iglesia? Porque todo el orden que hay para nuestras casas tiene que ser para edificación. Amén.
El orden que usted tenga en su vida lo va a edificar. El orden que usted tenga en su casa matrimonial lo va a edificar a usted, a sus hijos y a su esposa. Todo lo que se hace en orden es para edificación. Amén. Por eso es que está el padre, el sacerdote del hogar, la cabeza de la familia, está la esposa y luego están los hijos. Entonces, se tiene que hacer un orden para edificación. ¿A quién? A los niños, a la esposa y al esposo. Por eso es que tiene que haber un común acuerdo. Por eso es que el esposo no puede ser machista y tratar a la mujer como un trapo. No se puede, porque estaría fuera del orden. Amén. Y la esposa no puede tratar de tomar el lugar del esposo que no le pertenece. Hay un orden, entonces, hay un orden. Y los hijos tienen que sujetarse a los padres. Amén. Ese es el orden, hermano, que Dios está diciendo: ordena tu casa, ordena tu casa, ordena tu casa. Los hijos no te pueden decir qué es lo que tú tienes que hacer como padre. Imagínese un hijo: papá, yo quiero que hagas esto. ¿Cómo? Un hijo no le va a decir a usted, hermano, a qué hora se va a dormir, a qué hora se va a levantar. Un hijo no le puede dar órdenes a los padres. En estos tiempos pasa eso. Aunque usted no me lo crea. Y en las mejores familias. Los hijos dan órdenes a los padres, hermano. Sí. Y las esposas mandan a los esposos. Hermano, ¿dónde está el orden? Amén, amén. Den un aplauso al Señor, iglesia. Es un desorden. Hay tiempo de ordenar nuestra casa. Y el esposo tratando a la esposa, hermano, como una sirvienta. Es un desorden. Por eso el Señor dice: ordena tu casa, porque morirás. Amén. Amén. Y no vivirás. Oigan, es el tiempo, iglesia, de volver al orden de Dios. Amén. En el libro de Corintios, hermano, está hablando, dice que los hermanos se unían, hermano, y dicen que ellos hacían todo para edificación. Para edificación. Oigan, para edificación. Sabía pueblo, no puedo salir de esto porque ahí me tiene el Señor. Sabía que nosotros como esposos tenemos que edificar a nuestra esposa. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cómo estás edificando a tu esposa? Los que están casados. Las esposas tienen que edificar a su esposa. ¿Cómo los vamos a edificar? Tenemos que edificarlos. ¿Cómo? Den un aplauso al Señor, iglesia, se pone bien. Hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Nos edificamos, hermano. Para eso fuimos llamados, para edificar a nuestra familia. Amén. Con la palabra y con nuestros hechos. Por eso tenemos que tener unas personas ordenadas en nuestro hogar. Si somos unas personas desordenadas, oigan, hermano, y luego si no trabajamos como hombres, ese es un desorden. Como hombres tenemos que trabajar. Y la esposa nos ayuda, gloria a Dios. Amén. Amén. Ese es el orden, iglesia. Ese es el orden. El orden bíblico ese es. No podemos, hermano. Si salimos de ese orden, estamos en un desorden. Y Dios es un Dios de orden. Entonces no estamos en Dios, estamos en el desorden. Amén. La palabra es clara, iglesia. Amén. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 32 dice así: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Amén. O sea que las iglesias establecidas, hermano, se trataba de llevar un orden eclesiástico dentro de la iglesia. Porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Amén. Por eso, hermano, tratemos nosotros, oígame bien, aquí venimos todos, tratemos nosotros de hacer nuestro trabajo, los que trabajamos en la iglesia, lo mejor que se puede. Amén. En un orden. Amén. Porque estamos representando la casa de Dios. Y tiene que haber orden. Por eso, hermano, es que a veces la gente no entiende y se enoja con los pastores. Pastor, usted a mí no me quiere. ¿Por qué? Usted no me deja participar. Es que estás desordenado, mijo. No vienes a la iglesia. Vienes cuando quieres. No apoyas en esto, no apoyas en lo otro y quieres que te ponga a trabajar. ¿Qué estoy haciendo yo? Encargado de la casa de Dios, desordenando su casa. ¿Y cómo voy a quedar? ¿Usted cree que Dios no me va a dar a mí con la vara? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. No, es que todo es un orden, iglesia. En las iglesias trabaja de una manera. Se respeta primeramente a Dios.
Después se respeta la iglesia. Y después, hermanos, se respeta al que puso Dios ahí enfrente. Así se trabaja. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Exacto. Después todos nos respetamos. Tenemos que estar bajo un orden, iglesia. Hablando sobre esta iglesia, amén. Tenemos que estar bajo un orden. Tenemos que trabajar ordenadamente. Por eso, hermano, es de que, hermano, hay gente que a lo mejor se puede molestar porque no está participando, hermano. Puede participar. Dios no hace excepción de personas. Amén. Pero tiene que estar bajo el orden. Bajo el orden. Amén. Amén. Bajo el orden de Dios. Bajo ese orden, iglesia, es que Dios da la victoria. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Amén. Vamos a seguir adelante. Por eso dice, hermano, que Él no es un Dios de confusión, iglesia. Y que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sabe que se lo voy a interpretar un poquito? El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Por qué? Porque Dios va a dar una palabra, pero Dios es un Dios de orden. Si ahorita se me levanta uno, hermano, dando una palabra de parte de Dios, eso sería un desorden. Amén. O Dios me está usando a mí, o Dios está usando a aquel. Amén. Dios nos puede usar a los dos al mismo tiempo, sí. Pero Dios no es un Dios de confusión. Amén. Amén. Entonces, como iglesia, tenemos que tener un orden y estar bajo ese orden. Amén. Eso es como es lo que es de Dios. Vamos a seguir un poquito adelante. En el versículo 38 dice: mas el que ignore, ignore. O sea, de Pablo era claro, decía, el que quiera obedecer y quiera aceptarlo, que lo acepte. El que lo quiera ignorar, que lo ignore. Amén. O sea, es voluntario. Amén. Y dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidéis el hablar en lenguas, pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. O sea, ordena tu casa porque morirás. Ok. Vamos a hablar, hermano, de que el Espíritu Santo empieza, hermano, a tocar y empieza, hermano, a bautizar y empieza, hermano, porque yo lo he visto y se lo estoy pidiendo a Dios. Amén. Porque seamos una iglesia pentecostal que creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Den un aplauso al Señor por eso. Seamos una iglesia que bautiza el Espíritu Santo, bautiza bien. Seamos una iglesia que cree en la sanidad divina, hermano, en los milagros. Seamos una iglesia, hermano, que cree en el movimiento del Espíritu Santo. Amén. 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 Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Cuando lo agarre el Espíritu Santo a usted, iglesia, y lo remoline y lo aviente por allá y lo traiga, usted va a acabar, hermano, bien lleno, contento, gozoso. Amén. Amén. Y fortalecido. Amén. Amén. Aleluya. Usted va a acabar, hermano, fortalecido por el Señor. Amén. Amén. Lleno de la presencia de Dios. Pero en un orden. Amén. Entonces, dice que tenemos que ordenar, hermano. Este es el tiempo de ordenar nuestra vida secular, la iglesia, hermano, de Dios. Tenemos que ordenarla. Mira, hermano, quiero que vaya conmigo al libro de Tito. Tito está antes de Apocalipsis. Ahorita le digo dónde está Tito. Está Juan. Está después de Timoteo, creo. Aquí está. Después de Timoteo está Timoteo. Bueno, ¿ya lo encontramos? Ok. Acuérdense que estamos hablando del orden de Dios. Amén. Pablo le dijo a Tito, aquí, capítulo 1. Bueno, vamos a hablar en varios. El capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tiene? Miren lo que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Hasta ahí. Está hablando del orden bíblico, hermano. Amén. Aleluya. De un orden bíblico. ¿Por qué le hablo de esto, iglesia?
Porque estamos en los tiempos donde todos quieren culto. Porque estamos en los tiempos donde todos quieren, hermano, traer un mensaje. Estamos en los tiempos donde todos quieren ser obispos, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. Pero hay, hermano, un orden. Amén. Hay un orden. Amén. Hay un orden bíblico de parte de Dios. Amén. Hay un orden bíblico. Y Pablo le está diciendo a Tito: te mando que te quedes en Creta para que corrijas, para que ordenes las iglesias que están establecidas y que empiecen a probar a los ancianos y que empiecen a mirar a los que están trabajando. Amén. Amén. Entonces, ese es el orden de la iglesia, el orden bíblico. Amén. El orden bíblico. Por eso vamos a caer en muchas controversias, iglesia. A veces como iglesia, a veces como pueblo, vamos a caer en controversias. ¿Por qué? Porque hay gente que va a querer hacer un trabajo para Dios. Y entonces la iglesia lo tenemos que evaluar. Amén. Lo tenemos que evaluar. ¿Sabe lo que es evaluar? Amén. Lo tenemos, hermano. ¿Qué quiere decir? Hay que probar. Hermano, si Dios nos ha puesto para corregir, o sea, para nosotros poder ordenar. Amén. Amén. ¿Sabe cómo se llama cuando se unge un pastor? Se le dice, se le está ordenando como pastor. Amén. Cuando se unge un evangelista, se le está ordenando como evangelista. A un misionero se le está ordenando. O sea, es un orden. ¿Por qué dice un orden? Porque viene del orden. Amén. Entonces, cuando hablamos del orden bíblico, hermano, ¿por qué le estoy hablando del orden en la iglesia? Porque el orden de nuestra casa cuenta en la iglesia. Muchos no creen eso, no lo entienden así. Muchos dicen, no, pues yo aquí en la iglesia, hermano, sí me porto bien, pero en su casa. Tiene que haber un orden aquí y en su casa. Amén. El orden no solamente es aquí, el orden es allá también. Amén. Por eso es de que el orden, hermano, nosotros, hermano, tenemos un compromiso con Dios de ordenar nuestra vida en nuestro hogar, de ordenar nuestra vida en la iglesia y de ordenar nuestra vida, hermano, donde quiera que estemos. Amén. Y espiritualmente, iglesia, den un aplauso al Señor. Ordena tu casa porque morirás. Así dice la palabra. Amén. Amén. Ordena tu casa. ¿De cuál casa está hablando? De la que le estoy diciendo. Entonces en Tito, hermano, nos habla, Pablo nos habla por medio de Tito. Quiero que ahí vamos a Mateo. Ya le hablé de la ordenación eclesiástica en Corintios y en Tito. En el libro de Isaías le hablé de la ordenación de su casa. Vamos al tercero, que es importante, que es nuestra orden espiritual, nuestro templo. Amén. Vamos a Mateo, capítulo 12. Mateo 12. Mateo capítulo 12, hermano, versículo 43. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leerlo, dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa. ¿A dónde va? ¿A dónde va a volver? A su casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, óigame bien. El espíritu inmundo dice: volveré. ¿A dónde? A mi casa. A casa. ¿Qué va a hacer cuando llegue a esa casa? La va a desordenar. Amén. Y al desordenarla va a provocar la muerte en esa persona. Entonces por eso el Señor decía: ordena tu casa porque morirás. Porque si no ordenamos nuestra casa, vendrá el espíritu inmundo a morar en nosotros y nos va a matar. ¿Por qué? Porque está sola la casa. Ahora,
Vamos a analizar la vida de este hombre. No lo conocemos, no dice cómo se llamaba, no dice cuántos años tenía, no dice si era judío, si era griego. Solamente dice que el espíritu inmundo que sale del hombre. Solamente habla de un hombre. Vamos a llamarle Yandó, un desconocido. Y vamos a analizar nosotros como iglesia, con la sabiduría que nos ha dado el Espíritu Santo y el discernimiento, ¿qué le pudo haber pasado a este hombre? ¿Por qué su casa estaba vacía? Entonces nosotros, hermano, conforme, y usted también me puede ayudar en esto, conforme el tiempo que hemos sido cristianos, hemos visto mucha gente, hermano, que su casa ha quedado vacía. Y hermano, ¿por qué ha quedado vacía? Por diferentes motivos. Motivo puede ser uno. Motivo puede ser uno. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. ¿Qué es lo que le quiero decir, iglesia? Que hay gente que ha quedado vacía. Oiga, hay gente que ha quedado vacía. ¿Por qué? ¿Por qué se ha descuidado? Por buscar lo material. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Porque Dios es bueno. Oye. Estamos analizando a este pobre hombre. Lo estamos metiendo bajo lupa y le estamos haciendo una autopsia a este hombre que murió. Porque este hombre estaba muerto. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Sabemos, hermano, que en una casa no puede habitar un espíritu inmundo y el Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Sabemos eso o no lo sabemos? Amén. Entonces, si el espíritu inmundo iba a entrar a su casa, era porque el Espíritu Santo no estaba. Amén. Y inmediatamente, así dice la palabra, óigame bien, cuando el hombre pecó, vino la muerte. ¿Por qué murió este hombre? Por pecar. Por pecar y no arrepentirse. Amén. Dice la palabra, no contristéis el Espíritu Santo que os anhela. Con hermano, y también pelea por nosotros con gemidos, hermano, y el Espíritu Santo, hermano, está agarrado por nuestra salvación, por nosotros, por su templo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, hermano, no pelea hasta el último? El Espíritu Santo se agarra por su templo y agarra, hermano, donde él está morando. Pero ¿qué le pasó a este hombre? Que tenía un desorden. Tenía un desorden. Cuando nosotros tenemos un desorden, hermano, ¿cómo vienen los desórdenes, hermano? Los desórdenes los miramos todo. Hermano, no es algo bien tremendo para entender. No voy a usar toda la psicología, hermano, no la conozco como quiera, ni la teología. Pero fácil, se lo voy a dar así como predicador callejero, si usted lo quiere. ¿Sabe lo que nos desorden, hermano? Que todo tiene un tiempo. Y nosotros no sabemos cuál es el tiempo de Dios. Amén. Amén. Hay tiempo de alabar a Dios. Amén. Hay tiempo de trabajar. Amén. 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 Hay tiempo de pasarla con nuestra familia. Hay tiempo de pasarla con el Señor. Amén. Hay tiempo de sembrar con Dios. Amén. El desorden, iglesia, el no entender el orden bíblico para nosotros como cristianos, cómo caminar como un cristiano, cómo caminar en la casa de Dios, cómo caminar en una vida espiritual, nos provoca un desorden. Y poco a poco nos vamos alejando del propósito que Dios ha traído a nuestra santificación, a nuestra redención, a nuestra preparación para unirnos con el Señor en los aires. Poco a poco, hermano, vamos perdiendo porque el desorden ha entrado. ¿Qué le pasó a este hombre? Vino el desorden. ¿Por qué? Porque todo desorden trae la muerte. ¿Qué le quiero decir, iglesia? Que es tiempo de ordenar nuestra vida. Es tiempo, hermano, que nos paremos y empezamos a mirar a nuestra vida secular. Es tiempo que nos empecemos a mirar, hermano, lo que está en nuestra vida espiritual. ¿Qué es el orden? ¿Cuál es el orden, hermano? ¿Cuál es el orden? Meterle 6, 7 horas de televisión, ese es un desorden. ¿Cuál es el orden? Meterle 30 hamburguesas, ese es un desorden. ¿Cuál es el orden? Meterle ayuno y oración. ¿Cuál es el desorden? Dormir hasta las 3, 4, ese es un desorden. Amén.
Aleluya. Ese es un desorden. Cualquiera traiga a un niño de allá adentro y lo va a entender. Si nuestra vida está desordenada, iglesia, si nuestra vida está desordenada, ¿cómo vamos a poder, hermano? Amén. ¿Cómo vamos a poder ordenar nuestra casa? Gloria a Dios. Aleluya. Si no ordenamos primero, óigame, porque este es un proceso. Para poder nosotros tener una vida ordenada, tenemos que empezar desde allá, ¿te acuerdas? Amén. Desde allá. Allá es, aquello es lo que nos detiene, iglesia. Porque aquí todos somos libres. Aquí usted viene y alaba a Dios y danza y brincamos y gloria a Dios. Pero allá afuera, allá es donde viene el desorden, iglesia. El desorden está allá porque ya están desordenados y nos contagian y nos contaminan. Denle un aplauso al Señor. Entonces dice que el Espíritu salió, hermano, óigame. Ante el juez vino el Señor. ¿Quién cree? ¿Quién es el que liberta? Cristo es el que liberta. ¿Este hombre usted cree que podía echar el espíritu del mundo para afuera solo? Amén. ¿Verdad que no? No. Amén. Pero el Señor Jesucristo lo libertó. Amén. Pero cuando el Señor lo libertó, óigame, entonces lo ordenó, porque dice que su casa estaba barrida. O sea, está hablando de un cristiano, hermano, que no fue que se convirtió y para mañana ya le pasó eso. Está hablando de una persona que el Espíritu Santo le barrió, le adornó, le limpió. O sea, que tuvo un proceso de santificación. Amén. Amén. Tuvo un proceso, hermano, de limpieza. No fue de la noche a la mañana. Estaba bajo el orden de Dios. Se sujetaba a la palabra, se sujetaba a la iglesia, se sujetaba al orden bíblico. Y por medio de esa sujeción el Espíritu Santo lo estaba limpiando. Lo estaba limpiando, lo estaba limpiando, lo estaba limpiando. Y cuando llegó el Espíritu, el mundo se quedó tan maravillado, hermano, de la limpieza que había hecho el Señor. Porque estaba ordenada. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía, hermano, que Dios no le gusta el desorden? Amén. Ni tampoco, ni en la iglesia, ni en nuestra vida personal. Porque Dios no es un Dios de confusión. Amén. Dios le gusta el orden. Entonces, así le hace la palabra: ordena tu casa. Amén. Es tiempo de ordenar la casa de Dios. Empezando, hermano, con nuestro hogar, siguiendo con la iglesia, siguiendo con nuestra vida, con su templo. Amén. ¿O acaso no han escuchado, hermano, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Amén. Y que el Espíritu Santo lo anhela. Amén. 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 No lo hemos oído, sí lo hemos oído. Amén. Entonces, miren, ya casi vamos terminando, iglesia. No se me desespere. Miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 3. Vaya conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Cuando usted lo tenga, diga amén. Amén. Miren lo que dice la palabra. Escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y a las 7 estrellas, dice eso: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Óigame, el Espíritu Santo le habla a la iglesia y le dice esto. Oiga, el ángel le dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oiga, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué le pasó a la iglesia de Sardis, iglesia? ¿Qué le pasó a la iglesia? Le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea, se salió del orden. Dejó de vigilar. Dejó de esperar a su Señor.
Amén. Eso es lo que causa el desorden en nosotros, iglesia. Dejar de vigilar, dejar de esperar a nuestro Señor, dejar de poner nuestra mirada en el cielo, de que se nos olvide que Cristo viene pronto. Cuando nosotros, hermanos, ya decimos, ay, Cristo ya se tardó. Dicen que este año 2020, sí, el 2019 va a venir, no ha venido. Entonces dice que los siervos se empiezan a pelear con los conciervos, como está pasando ahorita, y se empiezan a agarrar entre ellos, dicen, porque como quiera ya el Señor ya no vino. Se hace un desorden. ¿Cuándo se hace un desorden? Cuando empezamos a dejar de esperar a Dios, a Cristo. Allí, hermano, es cuando caemos al desorden. Cuando nosotros ya no estamos esperando su venida. Entonces, hermano, nuestra vida se empieza a desordenar. Amén. Eso le pasó a esta iglesia. Empezó, ya no estaba vigilando, o sea, ya no estaba esperando. Ya no se reunía. Ya no hacía, ya no buscaba a Dios, ya no iba, hermano, ya no estaba atento, ya no estaba buscando, ya no andaba, hermano, como andaba al principio, que decían, Cristo va a venir, sí, vamos a reunirnos, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a estudiar. Era una iglesia que estaba activa. ¿Por qué? Porque estaba viva. Vamos a evangelizar, estaban vivos, hermano, estaban vivos, pero de repente dijeron, Cristo como que ya no viene. Y ya no vigilaron. Entonces dijeron, bueno, vamos a llevarnos la take it easy. Tranquilos. Mucha oración. No. ¿Para qué tanta oración? Pastor tan loco. Él quiere que vengamos el martes, el miércoles. Como si él no quiere que yo me levanto a las 5 y quiere que yo no. Es que ese pastor nomás. El pastor yo creo que no tiene nada que hacer. Por eso quiere venir. No. ¿Qué quiere que ayuno? 21 días de ayuno. No, hombre. Ni yo me gusta comer. Me faltan otras hamburguesas. ¿Cómo que voy a ayunar? No. Así pasa, hermano. Cuando ya no estamos velando. Cuando ya no estamos velando, hermano, quitamos nuestra mirada. Porque ¿de dónde viene el Señor? ¿De la tierra? ¿De dónde viene el Señor? Entonces, ¿cómo tenemos que estar, hermano? Mirando para arriba. Amén. Eso es lo que pasa. ¿Sabe cuándo viene el desorden en nuestra vida? ¿Cuándo nos desordenamos, hermano? ¿Cuándo nos hacemos haraganes espirituales? Cuando dejamos de esperar a Dios. Cuando dejamos de esperar a Cristo, nos volvemos haraganes espirituales. Y nos hacemos conformistas. Y vamos a la iglesia un día por semana. Y eso si nos va bien, porque si no, nos vamos hasta la otra semana. Aleluya. Así pasa, iglesia. Amén. Pero era un aplauso al Señor. Ya estamos terminando, iglesia. Ahí mismo, capítulo 3, versículo 20, dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Voy a terminar con dos invitaciones, iglesia. Dos invitaciones. Para que nuestra vida pueda ser ordenada, tenemos que hacer el versículo 20. Si Dios le está hablando y le está diciendo, ordena tu casa, entonces, ¿cómo lo vamos a ordenar? Cumpliendo capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20. Oye lo que dice el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Amén. ¿Y qué va a pasar si abrimos la puerta, hermano? El que va a entrar va a hacer lo que pasó con el que leímos de Mateo. Le va a limpiar la casa, se la va a ordenar. Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando Cristo venga, hermano, y entre, usted cierra la puerta para que no se vaya Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y entonces el espíritu inmundo que estaba allí se va, y cuando regresa, mira limpio, adornado, pero mira a Jesús y brinca, hermano, y dice, me voy de aquí. Me voy de aquí. Y no puede volver a su casa. Amén. Entonces, hoy en este día, Dios le está tocando a su puerta. Para ordenar su casa. Para ordenar su casa. Él es el único que le puede ordenar la casa. Y miren, ya con este texto termino. Lucas capítulo 19. Ordena tu casa porque morirás. Lucas capítulo 19, versículo 5. Todos hemos oído sobre Jesús y Zaqueo. ¿Lo tenemos?
Vamos a leerlo desde el 1 que acá vamos a terminar. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo, ¿dónde? En tu casa, en tu casa. Amén. Amén. Es necesario que pose yo en tu casa. Esa palabra, hermano, es lo que Dios ha puesto para usted, para la iglesia. Hoy Dios le está llamando, le está tocando a la puerta. Es tiempo de ordenar la casa. ¿Cómo vamos a ordenar la casa con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a ser un mejor esposo? Abriéndole la puerta al Señor que entre en nuestro matrimonio. ¿Cómo vamos a hacer una mejor iglesia? Abriéndole la puerta al Señor para que entre y tome control como cabeza de iglesia, como cabeza de la iglesia, como la piedra angular, como que Él es el fundamento. ¿Cómo vamos a ordenar nuestra vida espiritual, iglesia? Abriéndole el corazón a Cristo, porque se lo está tocando, porque quiere entrar, quiere morar, quiere limpiar su corazón para morar en Él. Póngase sobre sus pies. Vamos a cantar unos cantos. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra y vamos a cantar unos cantos. Y terminando, hermano, no quiero que nadie se vaya, porque vamos a hacer una foto también. Nos vamos a ir al Facebook, pero vamos a adorar a Dios. Así es que no se vaya nadie. Pero ahorita es tiempo de concentrarnos en Dios.